Ella simplemente observaba. Su mirada pronunciaba miles de palabras sin pronunciar una sola. Le había dado un pequeño regalo, y ella puso patas arriba todo lo que esperaba. Él las arrastraba por los pasillos iluminados con neón de la estación Novalra, sus botas resonando contra el suelo de aleación pulida con un ritmo que parecía casi musical, si la música estuviera compuesta enteramente de pasos en falso y zumbidos incómodos. La estación olía ligeramente a metal ionizado y sintéticos horneados, un aroma que le hizo rugir el estómago de hambre y nostalgia al mismo tiempo. Vendedores de toda la galaxia pregonaban sus mercancías desde puestos flotantes, cada uno decorado con pancartas holográficas que parpadeaban erráticamente, proyectando destellos de arcoíris en las paredes. Los ojos de Elia iban de una visión inusual a otra. Un trío de seres gelatinosos vendiendo fruta gravitón, un robot que parecía estar meditando en el aire, una pequeña criatura de 6 patas y una inclinación por robar baratijas desatendidas. Intentó concentrarse en su misión, aunque no estaba del todo seguro de cuál era, salvo evitar la vergüenza mientras entregaba un pequeño regalo que le había llevado mucho más tiempo de que quería admitir. El regalo, un objeto delicado, casi ridículamente pequeño en su mano, se sentía a la vez monumental y absurdo. Lo había envuelto en capas de tela brillante que se negaban a quedarse quieta, como si el envoltorio tuviera vida propia. Cuando intentó enderezarlo, una pequeña chispa de energía antigravedad lo hizo flotar y girar, chocando contra las paredes de pasillo y esquivando por poco a un vendedor de pasteles interestelares que emitía tenues bocanadas de humo luminoso. «Genial», murmuró en voz baja. «Soy un escuadrón de demolición de un solo hombre». El vendedor alienígena lo miró con recelo, y él la sonrió nerviosamente, ofreciéndole una reverencia exagerada que casi lo derriba. El vendedor emitió un leve gorgoteo, que él supuso que era diversión o una advertencia para que siguiera adelante. Finalmente, llegó al rincón tranquilo donde ella estaba sentada, enmarcada por el suave resplandor de la fuente que levitaba a pocos centímetros del suelo. El agua, o lo que se consideraba agua en un lugar como este, se movía en arcos lentos y perfectos, iluminada por pulsos de suave luz azul. Estaba sentada en un banco curvo, con las piernas cruzadas con elegancia, las manos apoyadas en las rodillas y las largas orejas ligeramente ladeadas, como si escuchara una música que sólo ella podía oír. Su piel, del color de los zafiros líquidos, se movía sutilmente con cada movimiento, y su cabello negro caía en largas ondas sobre sus hombros, reflejando el resplandor de la fuente de una forma que la hacía parecer casi viva. Por un instante, él las olvidó respirar. Su cerebro luchaba por procesar tanto la realidad como la absurdidad de sus nervios. Hola», dijo finalmente, saludándola torpemente con la mano, como si saludarla pudiera disipar la tensión que se había acumulado en su pecho. La mirada de la alienígena se alzó lentamente. Sus ojos se encontraron con los de él con una intensidad que parecía penetrar el amasijo de nerviosismo que se hacía pasar por su alma. No dijo nada, ni una palabra. Solo ladeó la cabeza ligeramente. Sus largas orejas se movían con una emoción casi imperceptible. Él las tragó saliva con dificultad. Había ensayado lo que iba a decir, pero todos los ensayos se disolvieron en un batiburrillo de «Hola, soy completamente normal. Y, por favor, no me vaporices». Extendió el regalo, que al instante se le escapó de los dedos como si la gravedad misma hubiera decidido burlarse de él. Rebotó en el borde de la fuente, lanzando diminutas gotas al aire, algunas de las cuales aterrizaron en el sombrero de un vendedor ambulante cercano. El vendedor lo fulminó con la mirada, y él así hizo una mueca de cachorro culpable. La alienígena, mientras tanto, no se inmutó, ni un músculo de su rostro delataba nada más que una leve curiosidad. Ella se agachó y recogió el regalo que flotaba y giraba. «Es para ti», balbuceó, sintiéndose como un niño que le ofrece una piedra brillante a una reina. Se enderezó, pero tropezó con los cordones de sus botas y aterrizó torpemente sobre una rodilla frente a ella. «Tengo gracia», dijo, con la voz temblorosa, con ese humor que solo surge de la desesperación por parecer menos ridículo de lo que uno es. Ella ladeó la cabeza un poco más y emitió un suave sonido, como una campanilla, algo que podría haber sido una risa si los humanos pudieran reír tan silenciosamente sin palabras. Él la sostuvo. Sacó el regalo de nuevo, esta vez con más cuidado, aunque sus nervios aún amenazaban con traicionarlo. El objeto flotaba en su palma abierta, diminuto y modesto. Una esfera que cambiaba de color en un espectro sutil, una pequeña anomalía cuántica que parecía demasiado pequeña para tener importancia. «Pensé que esto podría gustarte», dijo. «O no. O sea, sin presión. Si lo odias,
Simplemente lo guardaré para la ciencia. Razones totalmente científicas. Rió entre dientes con torpeza, pero la risa sonó diminuta en la inmensidad de los pasillos de la estación. La mirada de la alienígena se detuvo en la esfera. Sus ojos se entrecerraron levemente, no en juicio, sino de una manera que le hizo sentir como si estuviera inspeccionando cada partícula móvil de su ser. Su silencio, pesado pero extrañamente reconfortante, lo decía todo. Le decía que notaba el esfuerzo, la torpeza, la sinceridad y tal vez incluso el humor en su torpeza. No esperaba que ella respondiera con palabras. Su especie, había leído en algún lugar de un polvoriento manual intergaláctico, valoraba el silencio y los gestos deliberados por encima del caótico ruido del habla, pero no había previsto cuánto podía transmitir una sola mirada. Incapaz de resistirse a llenar el vacío de su silencio, él las murmuró: «Te prometo que no siempre soy tan propenso a los desastres. Solo normalmente». Se reclinó ligeramente, intentando parecer indiferente, aunque su corazón latía aceleradamente como si intentara escapar. Las orejas de la mujer se crisparon, un movimiento sutil que él decidió interpretar como diversión. Animado o quizás delirante, añadió: «En serio, si fuera un robot, ya me habrían reiniciado». Sus labios se curvaron ligeramente, lo justo para esbozar una sonrisa, y él sintió una oleada de alivio y asombro. Durante un rato, simplemente se sentaron juntos, él, torpemente, flotando sobre su pequeño regalo, y su tranquila presencia como contrapunto a su caos interno. Los suaves arcos de la fuente y el zumbido distante de la estación creaban un ritmo extraño, una cadencia que reducía el mundo a solo ellos dos. De vez en cuando, un carro volador pasaba zumbando. Una pequeña explosión de luz de neón iluminaba el espacio entre ellos, pero ninguno se inmutó. Ella se encontró hablando de nuevo, llenando el espacio con historias incoherentes sobre las costumbres terrestres, sus peores desastres culinarios y las rarezas de la moda humana. Cada relato estaba acentuado por su propia risa nerviosa, que, para su sorpresa, pareció provocar reacciones sutiles en ella. Una leve inclinación de cabeza, un parpadeo de sus ojos, un leve movimiento de su labio. Pasaron los minutos o las horas. El tiempo era inestable en la estación Ovalra, y ella se dio cuenta de que aún no había hecho ni una sola broma sobre el entrelazamiento cuántico o los contratiempos de la antigravedad. «Supongo que debería decir algo sobre ciencia», dijo, señalando vagamente la esfera. «Es cuánticamente totalmente avanzado. Podría hipotéticamente hacer cosas o no. Depende de tu perspectiva». Los ojos de la alienígena brillaron con lo que se atrevió a interpretar como interés, y extendió una mano, sus largos dedos flotando justo encima del regalo sin tocarlo. Un pequeño pulso de energía hizo girar la esfera, proyectando diminutos fragmentos de luz de colores sobre su piel. El efecto fue hipnótico. Ella sonrió a su pesar. «¿Ves? Totalmente a propósito. Todo planeado. Una presentación de regalo de nivel profesional. Deberías estar impresionado». Ella lo miró inclinando la cabeza, sus largas orejas moviéndose en perfecta simetría, y ella rió de nuevo, el sonido resonando extrañamente en el espacio entre ellos. La fuente burbujeó alegremente, como si aprobara la interacción, y en algún lugar en la distancia, un robot murmuró algo que sonó sospechosamente a: «Los humanos son raros». En ese momento se dio cuenta de que el regalo, diminuto, modesto y casi visible, había hecho exactamente lo que esperaba. Había abierto un puente, aunque pequeño y frágil, entre él y esta mujer alienígena cuya piel azul brillaba como la luz de las estrellas, y cuyo cabello negro la absorbía como el vacío. Su silencio lo decía todo. Cada palabra no dicha envolvía su humor torpe y su sinceridad torpe, creando una conexión que desafiaba toda explicación, pero que parecía innegable. Ella cambió, atreviéndose finalmente a sentarse a su lado en lugar de revolotear nerviosamente. Y durante mucho tiempo simplemente existieron en el ritmo compartido de la estación. Un hombre humano, con un humor incómodo, y una mujer alienígena cuya silenciosa presencia decía más que las palabras. En algún lugar a lo lejos, un carrito flotante chocó suavemente con un puesto, lanzando una cascada de pasteles flotantes al aire, y Elas no pudo evitar reírse entre dientes, señalando las delicias voladoras. «Mira, hasta el universo quiere que te haga reír». Sus orejas se crisparon. Un leve destello de diversión, o quizás aprobación, cruzó por sus ojos, y él supo que esto era solo el principio. El pequeño regalo permanecía en su posesión, un nexo de curiosidad, confianza y la promesa de momentos aún por venir. Elas, a pesar de toda su torpeza, había logrado plantar una semilla,
frágil y brillante, en un universo lo suficientemente vasto como para tragarse mundos enteros. Y mientras la estación zumbaba, pulsaba y flotaba a su alrededor, se dio cuenta de que quizás lo más improbable de toda la estación Novalra no era la fruta flotante, los robots meditando, ni siquiera los percances antigravedad. Era la conexión silenciosa y brillante entre él y la alienígena de piel azul cuyo silencio apenas comenzaba a hablar. Y las despertó con el suave zumbido de los sistemas de vida de las estaciones de Novalra, un sonido que le recordó simultáneamente un latido y un enjambre de insectos mecánicos satisfechos. Se frotó los ojos, miró la pequeña bolsa que contenía el regalo que había ofrecido con tanta torpeza y se preguntó qué estaría haciendo en ese preciso momento la alienígena, cuyo nombre aún desconocía. La idea lo hizo sonreír como un tonto, un hábito peligroso que parecía decidido a adoptar, y se puso las botas, imaginando ya la incomodidad de otro encuentro. Su misión, como se recordó en silencio, era simple: ofrecer encanto, humor e imprevisibilidad humana sin detonar anomalías cuánticas ni ofender la sensibilidad alienígena. Mientras recorría los pasillos de la estación, notó el caos habitual. Carros flotantes pasaban zumbando, algunos con plantas luminosas que vibraban al ritmo del zumbido de la estación, otros cargados de comida que desafiaba la gravedad, girando y flotando como si celebraran una danza silenciosa. Un grupo de pequeñas criaturas peludas se cruzó en su camino, con sus 6 patas moviéndose más rápido de lo que parecía físicamente posible, y por poco evitó chocar con un vendedor que intentaba hacer malabarismos con 3 contenedores levitantes de líquido color neón. «Recuérdame otra vez porque vengo aquí», murmuró Elas para sí mismo en lugar de quedarse en la tierra con el caos estacionario habitual. Tropezó con sus propias botas. Se agarró a una barandilla y le dirigió una sonrisa nerviosa a un droide flotante, que emitió un breve pitido de indignación. Cuando llegó al rincón tranquilo donde solía sentarse, la alienígena ya estaba allí, sentada junto a la fuente, como si lo hubiera estado esperando, o tal vez simplemente observando el predecible patrón de locura humana que lo seguía como una sombra. Su piel azul brillaba bajo la suave luz, y su cabello negro se movía levemente en las suaves corrientes de aire artificialmente manipulado. Ella se acercó con cautela, intentando equilibrar la dignidad con una creciente sensación de ridiculez, y casi dejó caer un pastel de gravitones que había comprado impulsivamente. «Juro que sé lo que hago la mayor parte del tiempo», dijo, como si hablar en voz alta pudiera convencer tanto al universo como a sí mismo. Las largas orejas de la alienígena se crisparon al oír su voz, levantando la mirada para encontrarse con la de él. No habló, por supuesto, pero hubo un sutil cambio en su postura, un indicio de curiosidad que lo hizo sentir a la vez examinado y bienvenido. Ella se extendió la mano con el pastel, un gesto casi cómico por su seriedad. «Pensé que querrías probar uno». El pastel flotaba en un campo de gravedad, tambaleándose precariamente, como si no estuviera seguro de la propuesta. Extendió un delicado dedo alargado y el pastel flotó suavemente en su mano. Ella se exhaló aliviado y murmuró: «¿Ves? No explotó nada. Estoy ganando». Avanzaron juntos por los jardines de gravedad cero. Ella caminaba como si estuviera en zancos mientras ella se deslizaba a su lado con una gracia que parecía natural. La flora de Novalra no se parecía a nada de la Tierra. Vides bioluminiscentes se enroscaban perezosamente en el aire. Las flores se abrían y cerraban con pulsos rítmicos, y pequeños orbes de luz flotaban como luciérnagas que emitían suaves tonos musicales al ser molestadas. Ellas, intentando contribuir a la atmósfera, activó accidentalmente un proyector flotante incrustado en el camino, lo que desató una ráfaga de mariposas de neón que revoloteaban caóticamente a su alrededor. Agitó los brazos, murmurando: «Ah, controlen las mariposas, por favor. Alguien puede controlar las leyes de la gravedad ahora». Las orejas de la alienígena se movieron y un suave sonido, como una campanilla, escapó de su garganta, que Elas decidió que era una risa, aunque era más silenciosa que cualquier otra que hubiera oído jamás. Sonrió, sintiendo una calidez que lo recorría. Lo absurdo del momento hacía que el mundo imposible que los rodeaba les resultara casi familiar. Mientras paseaban, la vio examinando el pequeño regalo que le había dado el día anterior. Flotaba en un pequeño campo de energía antigravedad. Sus colores cambiaban sutilmente. Elas intentó no parecer demasiado ansioso, aunque sabía la verdad. Estaba fascinado no solo por ella, sino por su forma de abordar el universo, curiosa, deliberada y discretamente divertida. «No es nada sofisticado», dijo en voz baja. «Solo una pequeña muestra de amistad, curiosidad y tal vez un poco de encanto extraño». Se rió entre dientes ante sus propias palabras,
y ella ladeó ligeramente la cabeza, un gesto gentil pero indescifrable. Su silencio, como siempre, hablaba más alto que cualquier palabra que pudiera articular, y ella se encontró disfrutando del reto de traducir su silencio en algo que pudiera entender. Se detuvieron junto a un estanque flotante, donde pequeños peces metálicos nadaban en círculos, dejando rastros de partículas tenuemente brillantes a su paso. Ella se agachó para examinarlos, solo para tropezar accidentalmente con el borde del estanque, lanzando una cascada de gotas brillantes al aire. ¡Perfecto! Mira eso. Es su arte de luz interactivo. Totalmente intencional. La mujer alienígena finalmente movió la mano, rozando una gota con la yema del dedo. La gota se disolvió en una pequeña chispa, iluminando la tenue curva de su sonrisa. Pequeña pero inconfundible. Ella sintió una oleada de orgullo. «Yo hice eso», dijo, radiante. «Soy el artista y también el asistente torpe». El tiempo transcurrió de forma extraña en los jardines. Y las contó historias de las absurdeces de la tierra. Perros con ropa, humanos adorando la cafeína y el misterio de por qué los calcetines desaparecen en las secadoras, cada una acentuada por una risa nerviosa. La mujer alienígena la escuchaba, a veces inclinándose ligeramente, otras dejando que su mirada se perdiera en alguna luz o sonido lejano. Intentó fijarse en todo. El movimiento de sus orejas cuando se divertía, el sutil brillo de su piel, la elevación casi imperceptible de su ceja. Era como si hablara un idioma entero a través de gestos y silencio, y él estaba ansioso por aprender, tropezando cómicamente al intentarlo. Finalmente se sentaron en un banco levitante que giraba lentamente sobre el suelo, ofreciéndoles una vista panorámica de la estación. Él les acercó el regalo, observando cómo interactuaba con él. «¿Sabes?», dijo, «sinceramente no pensé que algo tan pequeño pudiera causar tanta, no sé, intriga cósmica». Ella lo miró en silencio, con la mirada fija. Luego, con un ligero movimiento, tocó la esfera, provocando que emitiera un suave pulso que se expandió en anillos concéntricos, enviando suaves ondas de luz por el banco. Ella se recostó, fingiendo calma mientras se maravillaba en secreto. «¿Ves? Eso se llama arte cuántico involuntario». Totalmente experimental. Se encogió de hombros levemente, y los labios de la alienígena se curvaron levemente hacia arriba, lo más parecido a una sonrisa humana que había visto en ella. Una repentina alarma proveniente de una plataforma de atraque cercana sobresaltó a una bandada de pájaros luminiscentes, que revolotearon caóticamente a su alrededor. Ella se agachó, agarrándose al aire y terminó atrapando uno de los pájaros con la manga. «¡Lo conseguí!», exclamó, sosteniendo el pájaro en un palomar como un trofeo. «Héroe del día». La alienígena ladeó la cabeza, emitiendo un sonido que Elas, en su mente, interpretó como una risa. Sonrió, dándose cuenta de que tal vez su papel en su día no era impresionar, sino simplemente estar presente, torpe y genuino. Mientras la noche artificial de la estación caía, proyectando un resplandor violeta sobre los jardines, se sentaron uno al lado del otro, observando cómo la flora bioluminiscente latía y brillaba. Elas, envalentonado por las pequeñas victorias del día, las risas compartidas, las sonrisas sutiles, la curiosidad mutua, finalmente se permitió, para hablar con más franqueza. «Sabes, no me esperaba nada de esto. No pensé que conocería a alguien como tú, ni que te importaría un regalito tan insignificante». Hizo una pausa, observando cómo sus ojos reflejaban la suave luz que los rodeaba. «Pero sí, te importa, a tu discreta manera, y te lo agradezco». Sus largas orejas se movieron y extendió la mano, colocando un dedo sobre la esfera. Un pulso de energía la hizo girar, proyectando destellos de luz de colores sobre su rostro, resaltando la pequeña pero inconfundible curva de sus labios. Ella sintió un escalofrío de asombro y alivio. No necesitaba decir nada. Sus gestos, su presencia, su sutil diversión, todo hablaba más fuerte que las palabras. Rió en voz baja, intentando aliviar la tensión que sentía crecer en su pecho. «Sabes», dijo, «si sigo avergonzándome tanto, tendrás que adoptarme como tu sistema de entretenimiento personal. Acepto propinas en forma de sonrisas o anomalías cuánticas». Ella ladeó la cabeza, y él juró haber visto un destello de genuina diversión brillar en sus ojos oscuros. Para cuando las estrellas artificiales sobre los jardines parpadearon, ella se dio cuenta de que el día había transcurrido entre pequeños triunfos, humor compartido, gestos sutiles y la silenciosa construcción de la confianza. El pequeño regalo, antes una ofrenda torpe, se había convertido en un símbolo de curiosidad,
paciencia y el extraño deleite de la conexión entre especies. Se recostó, dejándose llevar por el momento. El suave zumbido de la estación, el suave resplandor del jardín y la mujer alienígena, cuyo silencio se había convertido en un idioma que poco a poco estaba aprendiendo a hablar. En algún punto entre su calma mesurada y su abnegación mientras flotaban suspendidos sobre los jardines, él la susurró a nadie en particular. No sé qué sigue, pero creo que va a ser increíble. Sus largas orejas se movieron en lo que se convenció de que era acuerdo, y la esfera pulsó suavemente entre ellos, un pequeño faro de posibilidad en un universo mucho más grande del que ninguno de los dos podía comprender. Y en lo más profundo de su pecho, una pequeña, tonta y completamente humana esperanza echó raíces, que quizás juntos podrían explorar no solo los pasillos de la estación Novalra, sino las infinitas extensiones de comprensión, curiosidad y conexión que se extendían entre sus mundos. Él las despertó con el suave zumbido de los sistemas de vida de la estación Novalra. Pero esta vez se sintió diferente, menos como un ruido de fondo, y más como un ritmo al que pertenecía. El diminuto regalo, aún flotando en la esquina de sus aposentos, latía débilmente, como si hubiera absorbido los recuerdos de los días pasados. Se frotó los ojos y se estiró, maravillándose de que ya no se sintiera como un extraño torpe en esta vasta estación alienígena. Algo había cambiado en él. Una tranquila confianza temperada por la humildad, una sensación de curiosidad agudizada no por los libros de texto, sino por la conexión. Hoy, pensó, hoy podría ser el día en que todo cambiara. Se dirigió al jardín de gravedad cero, con cuidado de no tropezar con los senderos estabilizados por gravitones, aunque aún así logró tropezar y una pequeña cápsula brillante salió volando por los aires. Y eso, murmuró para sí mismo, es la razón por la que los humanos inventaron gestos de disculpa. Cuando llegó a su lugar habitual, la mujer alienígena ya estaba allí, sentada con gracia sobre un banco flotante, su piel azul reflejando la luz violeta del amanecer artificial. Su cabello negro brillaba tenuemente, reflejando los colores del jardín de una manera que la hacía parecer casi de otro mundo, y sus largas orejas se movían sutilmente, señalando su atención. Ella se acercó, sosteniendo un pequeño dispositivo de su propia creación, uno que había improvisado en los últimos días, un intento juguetón de conectar sus mundos. Emitía pequeñas ráfagas de luz holográfica al activarse, girando estrellas en miniatura en el aire. Lo llamo el proyector de confeti estelar, dijo, apenas disimulando su nerviosismo. Totalmente práctico para fiestas o diplomacia interestelar. Ella ladeó la cabeza. Un leve sonido escapó de su garganta, que él interpretó como risa. Su silencio, como siempre, lo decía todo, pero hoy se sentía más cálido, incluso provocador, como si le invitara a dar el siguiente paso sin palabras. Extendió las manos, ofreciéndole el dispositivo. Para ti, tal vez si lo quieres. Sin presión. El regalo flotaba entre ellos. Atrapada en un campo antigravedad, sus colores cambiaban con el pulso de la estación. Por un momento, no pasó nada, y él sintió la familiar oleada de pánico. ¿Y si no le gustaba? ¿Y si le parecía ridículo? ¿Y si lo había juzgado todo mal? Abrió la boca para disculparse preventivamente, pero antes de que pudiera hacerlo, ella se movió. Sus largos y delicados dedos se extendieron hacia el dispositivo, y un suave pulso de energía lo expandió, proyectando una galaxia arremolinada en el aire. Ella se tambaleó hacia atrás con fingida sorpresa. Gu, así es exactamente como se supone que funciona. Totalmente intencional. La mujer alienígena lo miró en silencio, luego tocó la esfera de luz. Al instante, se transformó, emitiendo un suave zumbido que resonó por el jardín y los envolvió a ambos. Ella se dio cuenta, con una mezcla de asombro y absurdo, de que no solo estaba aceptando el regalo, estaba respondiendo, improvisando de una manera que hacía cantar al pequeño dispositivo. Y eso, susurró Elas, es por lo que a los humanos no se les debería permitir acercarse a la energía cuántica. O tal vez exactamente por lo que deberíamos. Ella inclinó la cabeza de nuevo, emitiendo un timbre bajo y melódico, del que él rió nerviosamente. Juro que soy más gracioso en persona. La galaxia de luz se expandió, proyectando colores sobre su piel brillante, resaltando la curva de sus labios y el brillo en sus ojos. Ella sintió una oleada de reconocimiento, no solo de su belleza o misterio, sino de la profunda confianza y curiosidad que había crecido entre ellos. Se dio cuenta de cuánto había cambiado. Atrás quedó el humano ansioso y torpe que temía la vergüenza y el rechazo. En su lugar había alguien dispuesto a abrazar lo desconocido, a abordarlo con humor, sinceridad y valentía.
El pequeño regalo que le había dado había sido un catalizador, pero la verdadera transformación estaba dentro de él. La voluntad de ser vulnerable, de cometer errores y de conectar a través del vasto abismo de especies, idiomas y culturas. La mano de la mujer alienígena se cernió sobre la proyección galáctica, luego se retiró, y un pulso de energía le dio una nueva forma. Un pequeño e intrincado dispositivo de diseño alienígena, delicado y elegante, flotaba justo encima de sus manos extendidas. Él las parpadeó. Tú hiciste esto para mí. Se maravilló de la artesanía, el sutil resplandor de energía, la sensación de que contenía no solo luz, sino también intención y significado. Ella no habló, pero su mirada tenía una profundidad que hacía innecesarias las palabras. En ese momento, lo absurdo de la estación, la fruta flotante, los carros flotantes, los traviesos asistentes robóticos se desvanecieron en el fondo. Lo único que importaba era el diálogo silencioso entre ellos, el regalo y la respuesta, el humor y la seriedad entrelazados. La curiosidad y la confianza se entrelazaron. Él las rió en voz baja, sosteniendo el dispositivo alienígena como si fuera frágil y milagroso a la vez. Supongo que así es como hacemos diplomacia en el espacio, dijo. Ella ladeó la cabeza, con un leve destello de diversión o aprobación en sus ojos, y él sintió una calidez que no supo definir. Mientras flotaban sobre los jardines, el tiempo parecía estirarse y curvarse. Pequeños orbes de luz flotaban perezosamente a su alrededor, proyectando una suave iluminación sobre su piel resplandeciente y su rostro emocionado e incómodo. Él las relató en voz baja los pequeños momentos que habían llevado a esto, dejando caer el primer regalo en la fuente, la proyección accidental de la mariposa, los pasteles levitando, y ella respondió con los gestos más sutiles, un tic de sus orejas, un suave pulso de energía, el delicado rizo de sus labios. El humor de aquellos días, la risa compartida, había forjado un vínculo tan real y tangible como la flora que desafiaba la gravedad que los rodeaba. También se dio cuenta de que la mujer alienígena lo había cambiado de maneras inesperadas. Había aprendido a tener paciencia para observar e interpretar las señales sutiles, para respetar el silencio y encontrarle significado. Había descubierto que el humor podía conectar mundos, que la vulnerabilidad podía generar conexión, y que incluso los actos más pequeños, como ofrecer un regalo diminuto e improbable, podían tener un peso infinito en el contexto adecuado. El universo era vasto y caótico, pero en la silenciosa interacción de gestos, miradas y risas compartidas, había encontrado una sensación de arraigo, una especie de hogar más allá de cualquier planeta o estación. La mujer alienígena se inclinó una vez más, tocando el dispositivo de una manera que hizo que la galaxia de luz se fragmentara en una cascada de estrellas brillantes. Flotaban suavemente a su alrededor, describiendo arcos que reflejaban su viaje compartido. Comienzos incómodos, exploraciones tentativas y ahora un entendimiento mutuo que desafiaba las especies y el idioma. Él las rió, agachándose cuando una pequeña estrella rebotó en su hombro. Vale, lo admito. El confeti cuántico es peligroso, pero vale la pena. Ella emitió un suave sonido como una campanilla en respuesta, y él juró que era risa, pura y melódica. Pasaron las horas, o quizás minutos. El tiempo era un concepto flexible en la estación, y la galaxia de luz se contrajo lentamente, asentándose en el dispositivo alienígena que ella había creado. Él las lo sostuvo con cuidado, sintiendo su zumbido vibrar entre sus dedos. La miró, con las largas orejas inclinadas hacia él, los ojos oscuros como pozos de inteligencia y sutil diversión. «Supongo que este es nuestro momento», preguntó. Ella ladeó la cabeza, una leve sonrisa trazando sus labios, y en ese solo gesto, él comprendió. Sí, esta era la culminación de todo. Los regalos, los contratiempos, el humor, la confianza, el diálogo silencioso. Extendió la mano, rozando los dedos con los de ella, y el contacto fue eléctrico pero suave, un puente entre mundos. «¿Sabes?», dijo en voz baja. «No esperaba nada de esto cuando recogí ese regalito tan tonto. Pensé que sería una broma o quizás una presentación incómoda, pero tú lo hiciste extraordinario». Sus orejas se crisparon, sus labios se curvaron ligeramente más y el dispositivo alienígena pulsó suavemente en señal de reconocimiento. Él las rió en voz baja, dándose cuenta de que había encontrado algo mucho más extraordinario que cualquier maravilla tecnológica. Una conexión que abarcaba especies, culturas y expectativas, construida sobre la curiosidad, el coraje y la risa. El resplandor solar del amanecer artificial de la estación Ovalra bañó el jardín con una luz suave,
y Ella se recostó, dejando que la quietud del momento lo inundara. La mujer alienígena permaneció a su lado. Su presencia era una fuerza firme y arraigada. Sus gestos sutiles transmitían comprensión, confianza y quizás un toque de diversión ante su continua incomodidad. Los pequeños regalos, las bromas fallidas, los contratiempos compartidos, todo ello había conducido a este momento de profunda simplicidad y plenitud. Ella se dio cuenta de que ya no necesitaba hablar constantemente para llenar el silencio. Su presencia compartida era suficiente. El humor, la curiosidad, la vulnerabilidad y la paciencia habían formado un diálogo más rico que las palabras. Rió suavemente para sí mismo, pensando en todos los tropiezos, todos los accidentes cuánticos, todos los pasteles levitando, y cómo habían conducido a esta perfecta e improbable armonía. La mujer alienígena extendió la mano, apoyándola suavemente sobre su brazo, y él sintió una calidez y una certeza que nunca había conocido. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «creo que este podría ser el comienzo de algo increíble, o al menos el comienzo de la mayor diversión que he tenido navegando por una galaxia». Ella inclinó la cabeza, sus labios se curvaron ligeramente, y él las rió de nuevo, dándose cuenta de que no solo lo había aceptado, sino que lo había invitado a una silenciosa y alegre alianza que trascendía las palabras. Mientras flotaban juntos sobre los jardines, envueltos por el zumbido de la estación de Novalra, y le supo que el pequeño regalo, la incomodidad, el humor y la curiosidad compartida habían forjado un puente que perduraría. Había cambiado. Se había vuelto más valiente, más paciente, más observador e infinitamente más abierto a las extraordinarias posibilidades de la vida más allá de su mundo. Y en la mirada tranquila y brillante de la alienígena de piel azul, encontró un reflejo de su propio crecimiento, una afirmación de que incluso en el vasto y caótico universo, la conexión, la risa y la confianza podían crear un espacio tan real y vital como cualquier planeta, estrella o galaxia. El día se extendía ante ellos, infinito pero íntimo, lleno del silencioso zumbido de posibilidades y el suave resplandor de comprensión. Ella sonrió, sintiendo el peso de su viaje y la ligereza de lo que le aguardaba. Por primera vez en su vida, supo que el universo no era un lugar a que temer, sino un lugar para explorar juntos. Y con la mujer alienígena a su lado, con su silencio elocuente y sus gestos llenos de intención, se adentró en ese futuro con el corazón abierto, listo para cada momento absurdo, hermoso y asombroso que estuviera por venir.